fractura de pilón tibial es una fractura de la epífisis mitral de la tibia producida por fuerzas axiales de mediana y alta energía asociadas a veces a movimientos articulares. Bien, como dijo hoy Caricia, lo primero que tenemos que hacer ante la presentación de una fractura de pilón tibial es colocar el fijador externo para luego poder hacer la tomografía y planificar nuestra estrategia quirúrgica. El ejemplo es esta fractura, donde vemos un gran desorden óseo, colocamos el tutor para el ligamento taxia en puente, con una pieza proximal y una pieza en el pie, y una vez que realizamos eso, podemos empezar a entender la fractura y poder planificarla. Una cosa importante también dijo Caricia, pidan los cortes específicos de la tomografía, no hay que pedir una tomografía de tobillo, pues me van a mandar cortes que no nos van a servir. Yo generalmente pido en los 3 planos, coronal, axial y sagital, un corte a 1 centímetro del plafón tibial, para poder tener una idea. Y esta es una herramienta muy útil de unos amigos de Uruguay, a ver si logro abrir esto, tenía baja internet, a ver si logro que se abra, me parece que no, a ver, que es poder navegar las fracturas, ¿no? Si no lo vamos a dejar para después. Con la sustracción del pie poder interpretar todos los fragmentos y las columnas que están afectadas en el pilón. Lo que comentó también Caricia, el signo de la arruga, el pie, generalmente son fracturas que tienen la piel muy tensa, los abordajes en corto plazo pueden traer inconvenientes. Y esto es importante también, no apurarse. Una vez que pasaron las primeras 24 horas, esperar esa ventana de gran secreción de interleuquinas y demás, que no nos va a favorecer la cicatrización de tejidos. Entonces, si pasan 24 horas, mejor esperar 6 a 10 días para que sea el momento indicado para operar la fractura de pilón. Otro detalle es el tema del peroné. Cuando son fracturas simples de peroné, el peroné puede llegar a ser la llave de la reducción, porque tenemos parámetros de reducción de longitud y de rotación. Cuando hay un peroné con minuto, realmente empezar primero con el peroné no es una buena estrategia. Hay un trabajo interesante que plantea fracturas bastante parecidas entre sí, con fractura de peroné, sin fractura de peroné, sintetizadas y no sintetizadas. La realidad es que estadísticamente no hay diferencia. Parecería que el peroné no es tan importante en la reducción de la fractura de pilón. Otra de las cosas son las cirugías en 2 etapas. También lo mostró Caricia. Antes se había puesto de moda tratar el peroné, pero fíjense que al tratar el peroné hubiese inhabilitado la posibilidad de este colgajo supramanular externo para hacer una cobertura cutánea. Otra de las cosas que tenemos que ver son las flictenas. Cuando son flictenas serosas, yo las trato como si fuese una piel normal. Cuando son hemorrágicas, que hablan de una energía mucho mayor de trauma, realmente acá hay que esperarlas, detecharlas, que es una discusión que podemos tener después. Bien, otra de las cosas importantes a utilizar es el distractor femoral. Utilizamos el astragal, el talo como plantilla para la reducción de nuestro pilón. Si dejamos que quede colapsado, muchas veces vamos a tener trastornos en la reducción de las fracturas. Y acá viene el tercer objetivo que les contamos respecto de si las fracturas son reductibles o irreductibles. Las irreductibles, la tipo 1, por ejemplo, les voy a mostrar a este paciente de 28 años de edad que tenía esta fractura, que le colocamos el tutor como dijimos hoy. Pudimos analizar la fractura a través de los 3 cortes de tomografía computada, donde vemos trazos que son reductibles. A los 13 días de evolución, buena evolución de partes blandas, por lo cual decidimos operarlo. Y teníamos importante definir las diferentes columnas para planear nuestra estrategia quirúrgica. Esto es interesante, este trabajo que le sumó a lo que nosotros hablamos de 3 columnas, la 4ª columna, que es la escotadura tibio-peronea. Y este paciente entonces tenía una columna posterolateral que la tomamos como fragmento de referencia. El abordaje que vamos a utilizar con el paciente en decúbito lateral es el abordaje posterolateral. Redujimos el fragmento posterolateral, fíjense, con una placa con tornillos distales pequeños para que no interfiera en la reducción de la parte anterior después, ¿no?, de la columna anterolateral. Ahí redujimos esta columna, nos quedamos bastante conformes con esto, dejamos caer al paciente, hicimos un abordaje anterolateral para resolver la columna anterolateral. Ahí bajamos el hundimiento, abrimos la puerta, bajamos el hundimiento y sintetizamos esa columna. Ahí estamos bajando el hundimiento, colocamos un tornillo
compresivo para cerrar y que haga de poste al hundimiento, y colocamos una placa anterolateral. Ya vamos reduciendo 2 columnas, comenzamos con la columna posterolateral, ahora vamos a la columna medial, que era una columna que no estaba demasiado desplazada, y tomamos la decisión de poner tornillos de esta manera. Y finalmente nos falta la 4ª columna. Fíjense que hay una destrucción de la escotadura tibial, por lo cual tomamos la decisión de hacer una artrodesis primaria y le hicimos una artrodesis con esa placa, con esos 2 tornillos. Estos son los resultados de la tomografía computada postoperatoria, con cortes axiales, sagitales y coronales, con la resolución de las 4 columnas. Este es el resultado: 8 meses, buena función, tanto la flexión plantar como la flexión dorsal. Bueno, pero ahora te voy a mostrar el error, ¿no es cierto? Porque es hermoso mostrarles cuando nos quedan muy bien las fracturas. Esta fractura es lo mismo, una fractura de alta anarquía. Le pusimos el tutor, empezamos a analizar la fractura con una columna posterolateral afectada y una columna posteromedial. Esto es lo que les decía de la navegación, que ahora no se lo puedo abrir, pero es interesante colorear, que colorean los fragmentos y podés planificar mejor la fractura. Comenzamos la reducción con el paciente de cúbito prono. Esto lo operó el doctor Joanas, que lo deben conocer varios, a mi colega Germán Joanas, que es un gran cirujano. Empezó por la fractura de la columna posterolateral con esa reducción. Después redujo vía MIPO, no tan MIPO, ¿no? La parte medial, tremendas incisiones. Y nos quedó así. Lo presentó en el Ateneo a las 48 horas y habíamos notado este defecto. En este desplazamiento, fíjense el decalaje que hay, arrancó con la columna posterolateral. Yo creo que la columna principal acá era la medial, lo pudimos discutir con él. Fíjense que la columna medial nunca se redujo y quedó con ese escatón. Y la columna posterolateral, fíjense también que era un desplazamiento en el corte sagital. Entonces, antes, cuando no hacíamos tomografía, veíamos esa radiografía y quedó bastante bien y le echábamos la culpa a la condrolisis por el trauma. Pero acá hubo un defecto de ejecución de la técnica. Decidimos reoperarlo, sacamos la placa, dejamos solo la placa del peroné. Lo que hicimos por transferencia de implante, descender la columna medial, que era la que no nos había dejado reducir el fragmento como corresponde, y logramos esa nueva reducción. Con este resultado de la escotadura, una vez que redujimos la columna medial, que era el fragmento de referencia, pudimos reducir correctamente el fragmento posterolateral. En el corte coronal también logramos una buena reducción, y finalmente en el corte sagital también una buena congruencia articular. O sea, hagan tomografías postoperatorias porque se van a encontrar con detalles que no se pueden perdonar. 2 años, 3 meses y más. Y ahora, para terminar, las tipo 2, las irreductibles y fracturas de altísima energía, con esta condición que su paciente de 43 años que me vino en estas condiciones, colocamos un tutor en puente, tenía esa articulación. ¿Quién va a reducir eso, no? Colocamos ese tutor en puente, tenía esa exposición, hicimos toilet, muestra mucho metaanálisis, realmente bajos resultados buenos, porcentajes muy bajos de resultados buenos en este tipo de fracturas y altísimas tasas de complicaciones en el tratamiento de las mismas. Lo que hacemos es colocar tutor. Aquí hicimos un sólido distal para la cortura de partes blandas y finalmente decidimos una artrodesis primaria con un clavo retrogrado con un injerto empalizada de peroné. A los 15 días, esta es la condición, y a los 8 meses postoperatorio lo que logramos es esa artrodesis ilioperoneal hasta la gana. Bueno, les muestro esto. Este caso me encanta mostrarlo porque realmente me encanta mostrarlo. La pasé mal y lo quiero compartir con ustedes. Es un caso de altísima energía con este pilón, con esa fractura de astrágalo. Acá aparece esto que es el gato argentino. Y ahora les voy a mostrar por qué. Tenía esa exposición con sospechas de algún grado de compromiso del paquete tibial posterior. Colocamos el tutor, como decimos siempre, analizamos la fractura con la tomografía y aquí el gato argentino funciona. Tremendo. Decidimos hacer un pequeño abordaje MIPO, como ven, un abordaje amplio donde sintetizamos el astrágalo, 3 horas de cirugía,
una reducción realmente muy parcial de los fragmentos, pero con una radiografía que no parecía tan mala y con una tomografía tampoco tan mala, ¿no es cierto? Dijimos, bueno, no estuvo tan mal, pero a las 48 horas esto evolucionó así. A las 48 horas le hicimos la coleta y este paciente quedó en estas condiciones, ahora es un paciente joven. Hicimos el estudio que tendríamos que haber hecho antes de arrancar esta cirugía, donde había un stop, un aneurisma, un pseudoneurisma de la tibial posterior. Estas fueron las 72 horas y finalmente el paciente terminó amputado. Y creo que esto fue por culpa mía. Entonces, tengan cuidado, acuérdense de ese gato argentino que apareció hoy. La conducta en la urgencia entonces es el fijador externo, realizar tomografía para la planificación, el concepto de las columnas para planificar sus abordajes, la fíbula del peroné no es tan importante en la reducción de las fracturas de tirón y saber cuándo una fractura es reductible o irreductible. Muchísimas gracias.